Estaban los días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene ese derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla. ¿Por qué la molestan? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero no me tienen siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la semana, los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad. Les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y en la casa donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta? Prepárennos allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿Seré yo? Respondió: uno de los 12, que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad, no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, delante de ustedes a Galilea. Replicó:
Aunque todos caigan, yo no. Jesús les dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y, al encontrarlos dormidos, ¿No has podido velar 1 hora? Velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. de nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y se encontró otra vez dormidos, porque los ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por 3ª vez y les dice: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Es él. Préndanlo y conduzcan en sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Han salido a prenderme espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano. Pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y le reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados junto al fuego para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir, y en 3 días con edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios.
El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó al sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: ¿También tú estabas con el Nazareno, con Jesús? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió al zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Y enseguida por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín, en pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato les preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solían soltarle un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás. Con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre se le había reunido, comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo!
Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraron ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Y de ropo y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se les llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: A otro ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y le creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora de nona Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían. Llama a Elías. Y uno echó a correr papando una esponja con vinagre, la sujetó a una caña, le daba de beber diciendo: Dejen a ver si viene Elías a darlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Aquí nos arrodillamos un instante adorando a Jesús en la cruz, adorando la cruz. Nos podemos levantar. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver que había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando estaba en Galilea lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como el miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios, se presentó diciendo ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto.
Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponía el Señor. Pueden sentarse un momento. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para nosotros y para la humanidad? Lo divide en dos partes. La primera parte, la procesión con los ramos, y la segunda parte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la divide en dos partes? Porque es la doble vida de nosotros. Con los labios, con gestos, decimos que Jesús es el Rey. ¿Se acuerdan? Las palmas. Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Al Rey que venía montado en un burrito. El Rey humilde, el Rey de paz. Nosotros reconocemos a Jesús como el Rey. Sí. Y lo decimos con palabras y con gestos. Jesús es el Rey. Y como es el Rey, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. O sea, que el Rey nuestro es el Rey que ha bajado del cielo, Jesús. Ese es nuestro Rey. Y lo recibimos, lo anhelamos, lo esperamos. Hosana, hosana, bendito el que viene. No solamente lo esperaba el pueblo de Israel, lo esperamos también nosotros. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Es el Rey del cielo, el Señor del universo. Perfecto, ahí está la primera parte. Y todos lo recordamos con las palmas que cargamos en las manos, que batimos y que se bendicen hoy las palmas. ¿No? El que nosotros esperamos, anhelamos y todos los días imploramos. Bendito el que viene, en nombre del Señor, hosana en el cielo. No hay otro. Pero viene la segunda parte. La segunda parte es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Rey va a morir. Antes de morir va a sufrir. Pero después de sufrir y de morir, va a resucitar y va a imponer su reino para todos. Y la pregunta es, ¿y por qué se une el hosana, el Rey, con la pasión y muerte? Porque ustedes y yo, si con palabras decimos que Jesús es Rey, si con gestos demostramos que Jesús es el Rey, con obras lo negamos, con obras lo matamos y no estamos dispuestos a dar la vida por Él. La pregunta es la misma siempre, siempre es la misma la pregunta. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dice allá en San Marcos capítulo 14, versículo 19, uno de ustedes me va a entregar? ¿Se acuerda? ¿Qué decían los discípulos? ¿Seré yo? Yo no. Eso es, mire, este que está al lado, aquel que está atrás, aquel que está a mi derecha, aquel que está al frente. Yo no. A ver, ¿qué dice el 19? Ellos se entristecieron mucho al oírle
y empezaron a preguntarle uno a uno, ¿seré yo? ¿Yo? ¿Yo que lo proclamé rey? ¿Yo que decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor? ¿Yo? ¿Yo que batía palmas y le ponía manto para que él pasara? ¿Yo? Y Jesús, para tapar la boca a todos nosotros, a todos, porque aquí estamos igual todos, ¿qué dijo? Él le respondió, es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. Bárbaro, bárbaro. Está bien que fueran los ateos, pero uno de los 12. Está bien los que no van a misa, pero yo que voy a misa, yo que soy cura, yo que soy obispo, yo, sí, uno de 12. Uno que come conmigo en la mesa, bárbaro. A bárbaro. Pero recuerdan a San Pedro, versículo 29. San Pedro, bueno, ahí se dieron cuenta que el problema era Judas, ¿verdad? Pero San Pedro era el jefe de todos. Y San Pedro dice, bueno, Señor, aquí lo van a traicionar todos. Ahí estamos leyendo el mismo, papá, el mismo. Marcos capítulo 14, versículo 29. Lo mismo. Aquí va a decir, Judas, será a lo mejor los otros, pero yo, el jefe, ¿no se acuerda que tú me nombraste papa cuando me dijiste tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Yo negarlo? ¡Jamás! Escúchenlo. 14:29. ¿Sí? 29, ok. Entonces Pedro le dijo, aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Yo no. Jesús le dijo, claro que sí. Versículo 31. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Pedro decía, te negarán todo. Pero yo, mire Señor, yo soy tan bravo, yo te amo tanto, tanto, yo soy tan cristiano, tan creyente, que si tuviese que dar la vida por ti, aquí estoy. Y los otros guapos y acompañados decían, nosotros también moriremos con él. Y Jesús le dijo, cállate Pedro, ponga cuidado. Llegaron a un lugar. No, ¿y qué le dijo Jesús? Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo. El versículo 30. Versículo 30. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Bárbaro. El que es más fuerte, Pedro, el que tiene más responsabilidad, el jefe, el más puro, el más, no, todo lo por ti, ese lo habrá negado 3 veces. Si ese lo negó 3 veces, ¿cuántas veces nosotros? Que somos cobardes, que somos flojos. Pues capten la idea que aquí la Biblia está colocando, miren ustedes, está colocando que los primeros que se prestaron para que Jesús fuera condenado fueron los discípulos. El primero Judas, después Pedro. En toda la pasión ustedes van a ver que está Judas, Pedro, después aparece Pilato. ¿Se acuerda Pilato? Capítulo 15, versículo. El Pilato. Ahí mismo, estamos de Marcos, no vamos a cambiar de Marcos. 15:15 de San Marcos, 15:15. Aparece Pilato. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás
y sentenció a muerte a Jesús. Ahí aparece Pilato. Bueno, ese ya, pero primero están los apóstoles. O sea que la pasión muestra que todos tenemos culpa. Todos hemos traicionado a Jesús, comenzando por Judas, siguiendo por Pedro, el jefe de la iglesia. La jerarquía de la iglesia. También traicionamos a Jesús. Los obispos también traicionan a Jesús. Los curas también traicionamos a Jesús. Y por eso la Semana Santa, la Semana de Pascua es conversión para todos. Para todos. Pero también están los políticos, Pilato y ateos, no creen en eso. Y dan en libertad a Barrabás y entregan para satisfacer al pueblo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice el 15:3? Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Para complacer al pueblo. Para complacer al pueblo. Entonces vean ustedes que todos los grupos, autoridades civiles, Pilato, autoridades religiosas del Antiguo Testamento, sacerdotes, Marcos 14:10, o si quiere el 14:10, 11, para que vean que eran los sacerdotes, autoridades del Antiguo Testamento, religiosas, autoridades del Nuevo Testamento, religiosas, Pilato, muchedumbre, el gentío, todos hemos traicionado a Jesús de una u otra manera. Y por eso la iglesia nos llama a la Semana Santa a la reflexión. Miren los sacerdotes del antiguo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes Los jefes de los sacerdotes. para entregarles Para entregarse. Nadie, ni el Papa, porque ahí está Pedro, ni el Papa, ni los obispos, ni los curas, ni los fieles, ni los políticos, nadie, ni el pueblo en general. Todos hemos traicionado a Jesús. Ahora, cuando Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿no era verdad o era mentira? Era verdad. ¿Y por qué Judas no se dio cuenta que era él? Porque la Biblia va a mostrar que todos hemos traicionado a Jesús, pero nos falta un buen examen de conciencia. Un buen examen de conciencia. Nos falta la sinceridad con Dios para decir, sí, yo lo traicioné. Jesús en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 18 dice, uno de ustedes me va a entregar, y el versículo 19. Pero ya Judas lo había traicionado en el versículo 10. Lo había vendido con los sacerdotes. Y Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar, y a pesar de que Judas ya había hecho el trato, en el versículo 10, por unas cuantas monedas ya lo había vendido a los sumos sacerdotes, Judas se atrevió a preguntar, ¿seré yo acaso, Señor? Ojo, y Jesús dice, uno de los 12. ¿Por qué no dice Judas? Porque cuando dice uno de los 12, todos tienen que examinar su conciencia, porque todos hemos fallado. ¿Me captan la idea? Por eso dice uno de los 12. Lo más triste, queridos hermanos, aquí entre nos, es que el que más responsabilidad tenía era un sacerdote del Nuevo Testamento, un obispo del Nuevo Testamento, nombrado por Cristo, formado en el mejor seminario con el mismo 12. Que de cada 12 curas, no lo digas, uno será traidor. De cada 12 obispos, uno lo traiciona. Y la pregunta es, ¿seré yo acaso? Es ahí cuando la iglesia dice, tiempo de conversión, de reflexión, vamos a examinar. Y es ahí cuando Jesús dice, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y ahí es donde tenemos que reconocernos todos pecadores y aprovechar este tiempo de gracia para reconciliarnos con Dios. ¿Ya estamos claros?
Todos estamos metidos en ese lío. Pero ahora vamos a ver. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a matar a Jesús por cada uno? ¿Cuál fue el pecado de cada uno? Comencemos. El pecado de Judas. Marcos 14, 10. 2 pecados de Judas. Ayúdenme a ver con la lupa. Porque ese pecado de Judas es el mismo pecado de los obispos. Porque Judas es obispo. Apóstol. ¿Qué son los obispos? Sucesores directos de los apóstoles. Y ese Judas también están los curas, que están ayudando a los sucesores directos de los apóstoles. Vamos primero con los curas y los obispos. Y después vamos con el pueblo, ¿no? Va. Primero con los obispos y los curas. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, obispo, fue donde los jefes de los sacerdotes. fue ¿Donde quién? Los jefes de los. Miren cómo la Biblia se une el sacerdocio del Antiguo Testamento con el sacerdocio del Nuevo. Judas se une con los sacerdotes del Antiguo Testamento. O sea, tan traidores los del Antiguo que los mataron, como los del Nuevo que los traicionamos. ¿Me captan la idea? O sea que no solamente del Antiguo había sacerdotes pecadores, sino también en el Nuevo. Y por eso los sacerdotes tenemos que confesarnos también. Y los obispos tienen que confesarse también. Y el Papa también. Por eso usted verá que toda misa, aunque la celebre el Papa o el obispo o el cura, siempre va a comenzar diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y la culpa de quién? Grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y también a ustedes, hermanos, que juzguen, que no me condenen, sino que intercedan por mí, que soy un pecador. Lo dice el Papa, lo dicen los obispos, lo decimos los curas y lo dicen los fieles, porque todos hemos pecado. Pero no tenemos derecho de juzgar y condenar, sino que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. ¿Y qué dice el sacerdote y el obispo y el Papa? Dios Todopoderoso, ¿ten misericordia de ustedes? No. Dios misericordioso tenga, ¿cómo es? Dios Todopoderoso tenga misericordia. Él también se mete como pecador. ¿Me captan la idea? Entonces, cuando los protestantes dicen, es que los curas son unos pecadores, descubrieron América. Los protestantes descubrieron América, descubrieron que los curas son pecadores. Y como descubrieron América, hay que pasarlo por televisión, por la radio, que el mundo entero sepa que los curas son pecadores. ¿Quién no sabe que el sacerdote es un hombre pecador igual que ustedes? ¿Quién no sabe que el sacerdote todos los días tiene que luchar para levantarse las veces que ha caído, pedirle perdón a Dios y luchar como ustedes para lograr la gracia y lograr la santidad? ¿Quién no lo sabe? Solo los protestantes. Todos somos pecadores. Por eso los protestantes, ustedes dan cuenta, el protestante que vino a hablar aquí, que nosotros éramos pecadores, pero que él no. Él cuando era católico era un pecador, ahora no. Y yo me daba muchísima risa. Porque Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, y dice el pastor, ¿yo? Yo no. Es el mismo problema de Judas. La falta de examen de. Por eso cuando usted se va a confesar, si algo le pide la Santa Madre Iglesia, primero es examen de. Eso es lo primero. Y examen de conciencia no es ver el pecado del otro, del marido, del hijo, de la mamá, o del papá o del hermano. Padre, vengo a confesarme, ¿cuál es su pecado? Mire, padre, lo que pasa es que yo tengo un marido que toma miche de día, de noche, de fin de semana. ¿A usted qué le importa? ¿O a mí qué me importa? ¿Cuáles son los pecados suyos de usted? Rezo el Santo Rosario 3 veces al día.
hago obras de caridad. ¿A mí qué me importa eso? ¿Cuáles son los pecados? Esa señora no ha hecho un examen de conciencia. Es un Judas que anda diciendo, yo pecado no tengo. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿Qué le pasó a Judas? Por creer que no tenía pecado, ¿a dónde paró? Ahorcado y se murió. Porque fue a confesarse en la pata de un palo y había un mecate y dijo, mejor me cuelgo. Y así le va a pasar a todos los protestantes que van a confesar en la pata de un palo. Necesitamos reconocer nuestro pecado. El primer pecado, entonces, vean, de Judas, ¿cuál fue? Otra vez, ayúdenme a ver el pecado. Otra vez. Entonces, Le apreté un botón aquí. Acá. entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Primer pecado de Judas. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Pero ¿cuál fue la traición? Fue entregar a Jesús. Pregunto, ¿él era el dueño de Jesús? Entonces, ¿por qué lo vendía? ¿Por qué lo vendía? A ver, cuando usted vende algo es porque usted es el dueño. Ojo, y en el Antiguo Testamento también se vendían los esclavos. ¿Y quién pues lo vendía? Pues el dueño. Y Judas va y vende a Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el pecado de Judas? Sentirse el dueño de Jesús. Pregunto, ¿no es el mismo pecado de muchos obispos hoy día? Que se creen los dueños de Jesús y hacen lo que les da la gana y a veces abusan de la autoridad. Pregunto, ¿el mismo pecado de los sacerdotes, muchos sacerdotes, que se creen dueños de Jesús y hacen en la iglesia lo que les da la gana, sin tomar en cuenta lo que diga la Santa Madre Iglesia, sin tomar en cuenta la fe de la gente, sin tomar en cuenta la liturgia, sino hacen lo que les da la gana porque yo soy aquí el párroco y yo soy el que mando aquí y ustedes obedecen? ¿Qué está haciendo? Vendiendo a Jesús porque Él es el dueño. Al punto que si una persona tiene la fe de creer que Jesús es el Señor y viene a recibirlo y se arrodilla, como Él es el dueño de Jesús, le dicen, no se lo doy hasta que no se ponga de pie. Yo soy el dueño. Y si el fiel va a recibirlo en la mano, le dice, en la boca, le dicen, no se lo doy en la boca. Si no pone en la mano, no se lo doy porque yo soy Judas, el dueño de Jesús. El mismo pecado de Judas está volviendo la iglesia. Vender a Jesús. Cuando ustedes sean curas o obispos, no lo vendan. Pero ese es el problema. Ustedes fieles que me están escuchando, ¿es o no es el pecado del cura hoy día? Qué bárbaro, pero qué bárbaro. Hoy los curas hacen con Jesús lo que les viene en gana. En la pandemia cerraron las iglesias para que el pueblo no pudiera recibir a Jesús. ¿O no? Cuando él va a estar en contacto con su Dios y recibir al Salvador, le cerraron las iglesias los dueños de Dios, los dueños de Jesús. ¿Que no es un pecado? Claro que sí, es el pecado de Judas. Pero si lo hacen los obispos y lo hacen los curas, no lo van a hacer los fieles. Díganme la señora que está encargada de la iglesia. Ay, Dios mío santo. Esa señora es la que manda. Esa es la dueña de Jesús. Dígame la secretaria del cura. Bueno, la de aquí no sé cómo era la cosa. Esa es la dueña de Jesús y esa es la que manda. Dígame el encargado de la catequesis, el encargado del mausiano, el encargado del neocatecumenal, de los cursillistas, de los carismáticos.
O sea, aquel que le han dado un puesto. Díganme si no vuelve a hacer el mismo pecado el dueño, adueñarse de Jesús. Y aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy el dueño. Y se infla como un sapo. Ese pecado se repite en la iglesia, aquí, en Venezuela, en Guatemala y en Guatepeor. Me dijo un guatemalteco, me dijo: padre, no ofenda a mi país. Yo no estoy diciendo que Guatemala es el peor país. Yo a Guatemala lo dejé tranquilo. Dije Venezuela, Guatemala, ahí lo dejé tranquilo. Y después inventé otro pueblo para decir que en cualquier pueblo del mundo. Inventé uno, a Guatepeor. No estoy diciendo que Guatemala sea el peor. Eso no me juzguen, ni me calumnien, ni digan mentiras. Que lo tomen a mal, las palabras no son mal dichas, sino mal interpretadas. Tenemos el mismo problema en el abuso de autoridad. El problema ahorita en la iglesia se llama abuso de autoridad en la jerarquía de la iglesia. Y alguien lo tiene que decir. Y si hay algún obispo o algún cura que le duela lo que estoy diciendo, es porque él es uno de esos. Y si no es uno de esos, no le duele. ¿Me captan? Seguimos. ¿Y cuál fue el segundo pecado de Judas? Se felicitaron por el El versículo 11, papito. Se felicitaron por el asunto De Judas, ¿cuál fue? ¿Fue el segundo problema de ese obispo? ¿Cuál fue el problema de ese cura? El amor al dinero. No es casualidad. No es casualidad que la Biblia coloque que uno de los discípulos de Jesús lo vendió por amor al dinero. Teológicamente significa, señores obispos y señores sacerdotes del mundo entero, tenemos la gran tentación de abandonar a Jesús, siendo sus obispos, siendo sus curas, para entregarnos al dinero. Cambiar el amor de Jesús por el amor al dinero. Díganme, miremos un momentico a algunos obispos de Alemania, donde el dinero es lo más importante y ya Jesús no tiene nada que ver, y están pidiendo matrimonio de homosexuales, están pidiendo sí al aborto, están pidiendo cambiar la Biblia, están pidiendo matar a Jesús de nuevo por amor al dinero. Pero ¿cuántos sacerdotes se han olvidado de la palabra de Jesús que dijo: preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura? ¿Y cuántos sacerdotes celebran la misa si hay plata? Y si no hay plata, no celebran la misa ni aunque le quiten la vida. ¿Y qué dice el Papa? Eso no lo inventé yo, el Papa lo está diciendo. Sacerdotes tienen que celebrar la misa aunque no haya dinero. A bárbaro, ¿no? Pero si Judas lo vendió por 30 monedas de plata, ¿fue? Bastante poquito. Nada, por nada. Quiere decir que usted y yo vamos a cambiar a Jesús por cualquier cosa. Judas lo cambió por dinero. Tú lo puedes cambiar por licor. Pánfilo lo puede cambiar por droga. Lo puede cambiar. Petronilo lo puede cambiar por fama, por poder, o lo puede cambiar por cualquier otra cosa. La pregunta que sale al aire hoy es: examinémonos para ver por quién he cambiado a Jesús. ¿Usted por qué no comulga? Porque usted cambió a Jesús por una mujer que no lo deja comulgar porque está viviendo en concubinato. ¿O no? ¿O usted cambió a Jesús por un hombre, pues está viviendo en adulterio y no puede comulgar? ¿Lo cambió por un hombre o no? Díganme que no.
Uno de ustedes, de esos que vienen a misa, esos que comen en el mismo plato, dice el Señor. O sea que todos lo hemos traicionado, lo hemos cambiado. ¿Por qué lo hemos cambiado? Ahí es el examen de conciencia. Y ahí es donde yo quisiera que todos examináramos. Yo he cambiado a Jesús. ¿Cuál es mi pecado? Porque yo también tengo pecado igual que ustedes. No el mismo de ustedes, pero también tengo pecado. ¿Y cuál es el ejercicio siempre? Examinar cuál es mi pecado para luchar contra mi pecado. Como Pablo, que decía un aguijón, y le he pedido al Señor que me quite ese aguijón 3 veces y me ha dicho: te basta mi gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero reflexionemos cuál es el pecado. Ese es el pecado de Judas. Ahora, ¿cuál es el pecado de Pedro? A ver si antes de leerlo alguno me dice. Capítulo 14, versículo 66. De Marcos que estamos leyendo. San Marcos, capítulo 14, versículo 66. El pecado de Pedro. 3 veces, ¿se acuerda que lo negó 3 veces? Pero ¿cuál fue el pecado? Y era el jefe, para mostrarnos que hasta el Papa es infalible, impecable. El que infalible con impecable se la fumó verde. El Papa no es impecable. El Papa se confiesa. ¿No lo han visto confesándose? El Papa dice: oren por mí. El Papa dice: yo soy pecador, yo confieso. Pero creemos que el Papa es infalible, mas no impecable. Los protestantes confunden eso. No saben distinguir. A ver, ¿qué pasó con Pedro? Escuchemos. Ayúdenme a ver cuál fue el pecado. No. ¿Pedro pecó? Sí. Bueno, vamos a ver, para entender el pecado de Pedro, vamos a poner a Pedro junto a Jesús. Primero vamos a leer a Pedro y después leemos a Jesús. 66 de Marcos 14. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, miren la pregunta. ¿tú también andabas con Jesús de Nazaret? ¿Vieron la pregunta? Tú también andabas con Jesús de Nazaret. ¿Qué tenía que decir Pedro? Sí. ¿Era o no era la respuesta? Ahora vamos a ver la respuesta de Pedro. Él lo negó. No lo conozco. Tenía que decir sí. ¿Y qué dijo? No. A bárbaro. Y así 3 veces, ¿se acuerdan? 3 veces. Y al final comenzó a maldecir que no lo conocía. ¿Se acuerdan o no? Ahora vamos a ver a Jesús. Le hacen la pregunta. Versículo 61. A Jesús también le hacen la pregunta. Pero él guardaba silencio y no contestaba. Le hacían muchas preguntas y él guardaba silencio y no contestaba porque las preguntas no eran claras. Ahora le van a hacer la pregunta clara a Jesús. De nuevo, Aquí viene. El sumo sacerdote le preguntó. ¿el Mesías, el Hijo de Dios bendito? ¿Qué tenía que decir Jesús? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la respuesta que tiene que decir Jesús? Sí. Pero si dice sí, lo matan. Pero a Pedro también le preguntaron, ¿tú también andabas con Jesús? Si él dice sí, no. Ahora vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús respondió, yo soy.
yo soy. Dijo que sí. Pregunto, ¿Jesús tuvo miedo a decir la verdad? ¿Pedro tuvo miedo a decir la verdad? ¿Cuál fue el pecado de Pedro? No decir la verdad. ¿Y cuál es el pecado muy común hoy día en pleno siglo XXI de algunos obispos? El de Pedro. ¿Cuál? No decir la verdad para que no lo maten. Ahora saben cuál es el pecado de los curas. No decir la verdad para no poner en peligro su pellejo. La diferencia entre Cristo y los ministros de Cristo es que Cristo dice la verdad, aunque le quiten la vida. Y algunos obispos y algunos sacerdotes han elegido no decir la verdad para que no le quiten la vida o las prebendas. ¿Se dan cuenta dónde estamos? ¿Por qué los obispos hoy día, a muchos obispos les cuesta la verdad? ¿Y por qué a muchos sacerdotes les cuesta decir la verdad? Venezuela. ¿Por qué Venezuela está un día en un caos que todo el mundo dice, pobrecita Venezuela, pobrecita Venezuela, pobrecita Venezuela, pero nadie hace nada? Los otros gobiernos dicen, es que el gobierno de Venezuela es un gobierno comunista y dictador. Nada. Ahora pregunto, ¿y por qué llegamos ahí cuando Venezuela es un pueblo católico? Un pueblo creyente de misa, un porcentaje mayor era católico. ¿Y por qué llegamos ahí? Caímos ahí. Lo voy a decir en voz baja para que no me escuchen los obispos y los curas de Venezuela. Porque muchos obispos, no todos, pero muchos obispos de Venezuela y muchos curas de Venezuela se callaron, no dijeron la verdad, prefirieron callar o prefirieron decir mentiras. Y el pueblo engañado creyó que un hombre era el comandante supremo y eterno, considerándolo Dios, lo adoró y cometió un pecado que no se levantará de ahí hasta que no reconozca su pecado de idolatría, de haber adorado a un hombre que, por cierto, ya se murió. ¿Pero por qué los obispos y los curas no lo han dicho? Por miedo que los persigan y los maten. Ah, pero ese pecado es el de Pedro. Viene desde el principio. Es que los curas y los obispos no se dan cuenta que los protestantes están destruyendo la fe de la Iglesia Católica en Latinoamérica y en el mundo ya. Es que no lo ven. Es que no ven el avance. Sí lo ven. ¿Y por qué no dicen la verdad? Por miedo, para no meterse en problema con nadie. Pero ¿quién era esa nadie con que Pedro se iba a meter en problema? ¿Quién era? Otra vez, versículo 66. ¿Quién era? ¿Sería un jefe? ¿Sería un general? ¿Sería un presidente? ¿Quién sería? Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas. ¿Quién humilló a Pedro? Una de las sirvientas. Escúchenme, la mujer en el Antiguo Testamento no valía nada, nada. Y la mujer era dos cosas. Era mujer, que no valía nada, y era sierva, no valía nada. Y ante eso, que no valía nada, a Pedro le temblaron los pantalones para decir la verdad. No se repite con los curas y los obispos, con aquellos evangélicos que no saben nada de Biblia.
que eran laicos así como ustedes, que venían a misa pero que no leían la Biblia, y que un día agarraron la Biblia, la metieron debajo del brazo, y el Señor me nombró pastor, aleluya, Señor, y vengo a predicarle, que se me presente el cura que sea, el obispo que sea, el papa que sea, que le voy a cantar la verdad. ¿Y qué hacen los curas y los obispos? Callarse, no decir la verdad para no tener problemas, para llevarle la cuerda al mundo de hoy, para llevar la fiesta en paz. Cuando Jesús dijo, ¿creen que he venido a traer la paz? He venido a traer la guerra y ojalá he tenido a traer un fuego y ojalá estuviera ardiendo. Y de ahora en adelante habrá 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿O no lo digo? Y en la iglesia, para no meternos en problemas, no decimos la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? La verdad los hará libres. Juan 8:32, tarea para la casa. La verdad los hará libres. Y Pedro dijo que, si digo la verdad, a Cristo le quitaron la vida, pero sigue siendo libre y resucitó. Pero a ustedes y a mí nos cuesta decir la verdad. Y no aceptan la verdad y matan la verdad. Hoy por Facebook, por YouTube, que digan la verdad, le cierran el canal. Digan la verdad sobre el aborto, a ver si no le cierran el canal. Digan la verdad sobre los homosexuales, a ver si no le cierran el canal. Digan la verdad. Incluso yo he ido a algunas diócesis del mundo donde el mismo obispo me ha dicho, obispo de por allá, usted no predica aquí hasta que usted no predique lo que la gente quiere escuchar. O sea, si usted viene a predicar la Biblia así como usted la predica, en mi diócesis no tiene permiso, porque aquí queremos paz para todos. Aquí usted no puede hablar en contra de los homosexuales. Aquí no puede decir que eso es un pecado. Aquí no puede decir que el aborto es un pecado. Aquí no puede decir que los protestantes están engañando a la gente. No. El día que cambie de predicación, ese día viene y predica. Pollo, peleta, donde no te quieran, no te metas. Prefiero no ir a predicar allá. Así estamos en la iglesia. ¡Qué desgracia! Pedro lo negó ante una sierva. No fue capaz de decir la verdad. Pero díganme, ¿no es el mismo miedo que tienen ustedes con los protestantes? Que no son capaces de decirle la verdad. Dice la verdad a su esposa, que es protestante, a su mamá, a su tía, a su hermano, a su compañero de trabajo, para no meternos en problemas y llevar la fiesta en paz. ¿O no? ¿Por qué no denunciamos el pecado? Para que no nos quiten la vida. En Nicaragua han visto al obispo, ¿cómo es? Rolando Álvarez, por decir la verdad, le pasó lo de Cristo. Y otros cuantos. Pero otros que no son capaces de decir la verdad, esos sí están. Esos no tienen problema. Porque el problema es aquel que diga a ese le quitan la vida. Jesús dijo la verdad, le quitaron la vida. ¿A Pedro le quitaron la vida? No, porque no dijo la verdad. Qué bravo, ¿no? Qué duro, ¿no? ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy el camino, la verdad, de modo que si ustedes y yo no predicamos la verdad, estamos en contra de Cristo. Que si ustedes y yo decimos mentira, estamos en contra de Cristo. La verdad es verdad, gústele a que no le guste. Y nosotros los sacerdotes estamos para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Nosotros estamos para predicar la verdad, aunque la gente no quiera. ¿Amas la verdad? Sí. ¿Está dispuesto a dar la vida por la verdad? No, entonces no ama la verdad.
Entonces está diciendo, Jesús es el Señor, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús es la verdad. Pero cuando tengo que defender la verdad, no la defiendo, por miedo. Y mato a Jesús de nuevo. Ese es el problema que tenemos en la iglesia. A decir la verdad. Por eso yo hoy, enfóqueme en la cámara allá, al grupo en defensa de la vida. Vean allá, pónganme aquella bandera. Levante esa bandera, levante esa bandera. El grupo en defensa de la vida en el vientre de la madre. Jesús inocente está siendo asesinado de nuevo en pleno siglo XXI en el vientre de la madre. Y la gente guarda silencio como Pedro y huye guarda como Pedro y no levantan la voz como Cristo para decir la verdad. Por eso este grupito, yo pido a Dios que les bendiga y les dé la fuerza para que sigan adelante pidiendo por la vida y defendiendo la vida en medio de un mundo donde a la vida se quiere destruir. En el mundo en que estamos viviendo, las cosas son al revés. Según dice ahí mismo Marcos capítulo 15, versículo del 6 en adelante, dice en la Biblia que la gente prefirió ¿a quién? A Barrabás, un asesino que destruía la vida, mataba la vida. Y al inocente, crucifíquenlo. Hoy vuelve a existir lo mismo. Hoy cuántos asesinos están libres, si no vayan a Venezuela para que vean cuántos asesinos están gobernando. Y nadie hace nada. Y a los niños inocentes los están matando en el vientre de una madre. Díganme que es mentira. Se vuelve a cumplir lo que decía la pasión hoy. Marcos 15, 6 en adelante. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso. ¿A quién dejamos en libertad? Tenemos que escoger entre dos. Gracias. A elección del pueblo. A petición del mundo. A petición del pueblo. Había uno llamado Barrabás. ¿A qué representaba Barrabás? Que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato. ¿Qué representaba Barrabás? Asesino, que mata la vida, que destruye la vida, como los doctores asesinos que ponen clínica para asesinar a los niños, como las madres asesinas que se convierten en lloronas porque llorarán toda su vida a su hijo por haberlo asesinado en el vientre, como aquellos culpables que dicen a las niñas que quedaron embarazadas: yo sé de alguien que le puede quitar ese problema, y matan a los niños. A ese asesino es que la gente le da libertad para que libremente haga lo que le dé la gana. Eso es lo que el mundo de hoy clama. Dale. Por haber cometido un asesinato en un motín. Un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidieran la libertad de Barrabás.
Pilato les dijo: ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman Rey de los Judíos? La gente gritó: crucifícalo. No es lo mismo que se escucha hoy a través de los canales de televisión, de las redes sociales. ¿Qué hacemos con los inocentes? Crucifíquenlos, mátenlos, asesínenlos y que no haya ninguna ley que castigue eso. ¿Y qué hacemos con Barrabás? Con ese destructor de la vida, déjenlo en libertad. La pregunta es: ¿usted está de acuerdo con que se vuelva a asesinar al inocente, a Jesús, el inocente, en cada niño que está en el vientre de la madre? ¿Está dispuesto en levantar la voz como este grupo para decir sí a la vida? ¿Por qué hay tan poquitos entonces? ¿Y dónde están nuestros? Como Pedro, escondidos. Porque tienen miedo a decir la verdad y a dar la vida por el que es la vida, Cristo. ¿Y qué hacemos con el Cristo? Crucifíquenlo. Pero pregunto, ¿y cuál fue el pecado de Pilato? Véanlo, el versículo 15 del capítulo 15. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. ¿Cuál fue el pecado de Pilato? Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. ¿Cuál fue el pecado de Pilato? Dar satisfacción al pueblo. ¿Cuál es el pecado de los cristianos hoy día? Dar satisfacción al pueblo. Que la gente haga lo que quiera. Yo no me meto en ese problema, ese no es problema mío. ¿No fue lo que hizo Pilato? Me lavo las manos, ese no es problema mío. Yo no lo estoy matando, yo no he abortado, yo no soy homosexual, eso no es problema mío. Yo me lavo las manos como Pilato. Que la gente haga lo que quiera y yo me callo la boca. Dígame, ¿no es la actitud de los cristianos hoy día? Una actitud pasiva, silenciosa, cómplice ante un mundo lleno de oscuridad y tiniebla que se llama nuevo orden mundial, donde la ley de Dios se tira a la basura y donde se impone la ley de los hombres, donde se intercambian los valores. Al bien se le llama mal, al mal se le llama bien. ¿Para dónde va Vicente? Ese es el pecado de Pilato. Para allá, por donde va la gente. ¿Por qué las mujeres andan esclavizadas hoy día y se visten incluso con ropaje que ellas no quieren vestirse? Por la moda. ¿Por qué se pintan, decía mi papá, más que una rata? Por la moda. ¿Por qué andan casi desnudas, mostrando todo y haciendo pecar a los hombres? Por la moda, por lo que dice el mundo. Díganme, ese no es el pecado de los cristianos que están en el poder. Los que se llaman cristianos católicos y están en el poder, ¿por qué no son capaces de frenar las leyes que van en contra de la vida para no meterse en problemas? Incluso los sacerdotes agarramos la manía de hacer lo que diga la gente. Antes los sacerdotes decían: vivir en adulterio es pecado y no pueden comulgar. Pero ahora, como la gente vive en adulterio, hay sacerdotes que dicen: si se aman, sigan así. Dios no quiere que usted viva amargado. Dios quiere que usted sea feliz. ¿Cómo se siente con esa nueva pareja? ¿Bien?
Bien, pues siga así. Venga, yo le doy la comunión y usted quédese tranquilo que yo lo mando para el cielo. A Petronilo le patina, coco, le patina, coco, le patina, coco. ¿Usted vive en concubinato? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Usted le es fiel a su pareja? Sí. Siga así. Al fin y al cabo hay personas que están casadas y no son fieles. ¿Ustedes son felices así, arrejuntados? Sí. Pues vivan así. ¿Qué está haciendo el sacerdote? Lo mismo que Pilato y lo mismo que los sacerdotes, ya lo voy a mostrar, que los sacerdotes de la antigua alianza. Hacer lo que decía el pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hoy los homosexuales dicen podemos vivir nosotros como pareja? Queremos que la iglesia nos dé el matrimonio a nosotros, mujeres, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. ¿Por qué? Porque hay sacerdotes que le preguntan. Hay bastantes hombres que viven con hombres. Hay bastantes mujeres que viven con mujeres. Sí. Pues si todos viven así, ustedes se aman, sí. Pues Dios es amor y si ustedes se aman, sigan así. ¿Se dan cuenta que el pecado de Pilato es el mismo? Pero no solo el pecado de Pilato, el pecado de los sacerdotes. 15, el versículo 11. Pero los sumos sacerdotes, otra vez, pero los sumos sacerdotes lo ha puesto Dios para que muevan al pueblo, dirijan, conduzcan al pueblo por la verdad, por los caminos del reino y la salvación. Pero ¿qué hacían los sumos sacerdotes? Y pregunto, ¿y no se estará repitiendo? Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente, movían a la gente, porque ellos son los cabecillas del pueblo, movían, incitaban a la gente, ¿a qué? A que pidieran la libertad de Barrabás, A que aprueben la libertad del aborto, a que aprueben la libertad de hombre con hombre y mujer con mujer, a que aprueben la libertad del pecado. Y hay sacerdotes que se lucen por internet o por los medios de comunicación y salen diciendo, yo sí soy liberal, yo sí soy actualizado, yo sí estoy haciendo lo que Dios manda, porque yo estoy con el pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y si el pueblo dice sí al aborto, sí al aborto. Y si el pueblo dice las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, esa es la voz de Dios. Que no es así. Que la responsabilidad de los sacerdotes es guiar al pueblo por la verdad, sin miedo como Pedro, dar la vida por la verdad. Pero los sacerdotes tenemos el peligro de dejarnos llevar por lo que dice la mayoría. ¿Y cuántos de ustedes viven en el pecado? Porque un cura le dijo que eso no era pecado. ¿Cuántos de ustedes, hombres que les gustan los hombres, viven con una pareja hombre porque un cura le dijo que eso no era malo? ¿Cuántos de ustedes le dijo que eso no era malo? ¿Cuántos de ustedes viven en adulterio y así van y comulgan? El cura le dijo que eso no era malo. ¿Cuántos de ustedes evangélicos que me escuchan siguen evangélicos porque un cura le dijo que eso no era malo? ¿Y cuántos de ustedes están contentos porque su mamá o porque su hermana de que se meta a prostituta, mejor que se metió en evangélica? Porque un cura le dijo que eso no era malo. ¿O no? Volvemos a lo mismo, estamos condenando a Cristo de nuevo. Pero esto sí, reconocemos que Él es el Mesías, porque Pilato reconoció que Jesús era el rey de los judíos. Versículo 10, Él lo reconoce del capítulo 15.
reconoce en el 9 y 10. Pilato les preguntó, Pilato reconoce que Jesús es el rey de los judíos. ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Lo reconoce como el rey de los judíos, pero no es capaz de hacer nada por él. Le tiene miedo a la gente y se va como Vicente para donde va la gente. Y se cree inocente. Pero no solamente lo reconoce como el rey de los judíos, sabe que él es inocente. Siga. Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Sabía que Jesús era inocente, que se lo habían entregado por envidia, pero no nada. Pecado de omisión, el cual ustedes y yo nos confesamos cuando podemos hacer el bien y no lo hacemos, o cuando podemos evitar el mal y no lo evitamos. Pecado de omisión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. No he predicado la verdad. Omisión. No he denunciado el pecado. Omisión. No he expuesto las virtudes cristianas, el evangelio de Cristo. No lo he expuesto. Es pecado de omisión. ¿Cuándo se van a confesar el pecado? Pecado de Pilatos. Queridos hermanos, yo no estoy inventando nada. Lo escrito está. A pesar de que sabemos quién es Jesús, el rey de los judíos, a pesar de que sabemos como Pilato que era inocente, lo seguimos callando y no hacemos nada por él. Hoy se necesitan cristianos católicos que se metan a la política y enseñen al mundo a ser honestos en la política, porque parece que la política es sinónimo de ladrones, o si no vayan a Venezuela. Robado y estafado a uno de los países más ricos del mundo, a los ojos de todos. Y hoy parece que el político quiere ser político para robar. Y eso sucede en Venezuela y en todas partes. Necesitamos católicos convencidos, creyentes, capaces de ir al poder político para decir, así no es. Y necesitamos a católicos capaces de denunciar y decir, no voto por los corruptos. Aquí en Colombia y allá en Venezuela. Porque por esos católicos incapaces de decir no voto por los corruptos se están mandando. Y si ustedes no se cuidan, Colombia será otra Venezuela. Si no me quieren creer, ese es el problema de ustedes. Pero lo está grabado y algún día lo verán. Porque somos católicos, pero no movemos un dedo para el bien. Y dejamos que el mal avance. Y los buenos no votan. Y los malos van a votar por los malos. Y los buenos no se proponen como candidatos. Y si se proponen como candidatos, solamente la mamá y el papá le dan el voto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ciego! ¡Qué oscuridad tan grande! Necesitamos, hermanos, que hoy, el domingo de Ramos, podamos decir que Jesús es el Señor, pero no negarlo. Predicar la verdad, decir la verdad, no negarlo, como Pilato, haciendo lo que la gente quiera. No negarlo como sacerdotes que inducían a la gente a gritar, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Negarlo como Judas, que por unas cuantas monedas lo vendió. No negarlo como Pedro. Queridos hermanos, vamos a la reflexión. Vamos a cambiar. Si hoy ustedes vinieron a la misa
es para poder gritar, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, que traducido en castellano, mi rey es Cristo, no un hombre. Mi rey viene del cielo, yo creo en él, lo espero, y porque lo espero me confieso, y porque lo espero cambio de vida, y porque lo espero me aparto del pecado, y porque lo espero hago obras de caridad, y porque lo espero oro, y porque lo espero voy a la Eucaristía, y porque lo espero perdono, y porque lo espero dejo los vicios y dejo el pecado. Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. La pelona me va a llegar en cualquier momento. Pecador, ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta. Vida corta, tiempo incierto. Hoy estoy vivo, pero mañana muerto. Pecador, hoy alerta, que la muerte está a tu puerta. Vida corta, tiempo incierto. Hoy vivo y mañana muerto. Y quitemos la mentalidad de los apóstoles. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y cuál es la mentalidad de los apóstoles? ¿Seré yo, Señor? Sí, tú mismo. Reflexiona y verás. Si hoy escuchas la voz del Señor, no le cierres el corazón. Señor, muchas gracias, porque nos ha permitido reflexionar, porque nos ha permitido escuchar tu palabra. Queremos cantar el Hosana de verdad, proclamarte nuestro Rey de verdad, decir no con palabras sino hazlo, que somos capaces de dar la vida por ti, predicando la verdad, denunciando el pecado, no apoyando a los malvados, siendo capaz de elegirte a ti antes que el dinero, antes que el mundo, antes que la muchedumbre, antes que la moda, antes que el nuevo, a ser verdaderos, auténticos cristianos. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Todos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Otra vez ahora con las palmas. Levante las palmas. Pásame una palmita para acá. Uno Hosana y después bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A la una, a las dos y a las tres. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Batan las palmas. Hoy nos proclamamos defensores de la vida, no de la muerte, de los inocentes vida. Hoy pedimos a Dios valentía para dar la vida si es preciso por los que creemos, por lo que creemos. ¡Que viva Jesucristo, Rey del universo! Batan las palmas en honor de Jesucristo, Rey y Señor. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.